Buenas tardes, Carlos. Es Theodore Simpson, sí. No sé si Ah, sí, exacto, correctísimo. Bueno, doctor, pronunciación, pero como te parezca nomás. no te preocupes, no te preocupes. Entonces, a ver, doctor, a ver, queremos saber, profundizar contigo tu análisis con respecto a esta postura de la entrevista que hicimos con estas dos juezas. ¿Vos sostenés lo contrario? ¿Cómo sustentás eso? ¿Qué vos crees, doctor? Bueno, Tácito decía que cuando más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes. Eh, Muchas veces yo creo que se aplica eso a la realidad en el Paraguay, en nuestra comunidad jurídica, en el sentido que vemos que muchas veces se justifican ciertas inacciones por la falta de legislación, cuando que ya tenemos las herramientas legislativas, tanto a nivel de tratado como de código penal y en otros ámbitos tenemos las herramientas, y lo que falta es voluntad política de llevar adelante y aplicar la ley. Entonces, lo que yo había un poco expresado mi disenso, digamos, con el hecho de que faltaría otro tipo penal diferente al del artículo 243, declaración falsa, para que alguna declaración falsa ante la Contraloría pudiese ser tipificado como hecho punible. A ver, ¿vos Sí, crees que esa declaración falsa ante la Contraloría, digamos, esa conducta ya se subsume dentro del 243 del Código cor- Penal, doctor? correcto. Mm. Hay un penalista muy famoso, ¿verdad? A veces olvidado, ¿verdad? Pero en nuestra historia, Teodosio González solía decir que creo que su frase famosa era que la enmienda era peor que el soneto. Ujú. Entonces, muchas veces se hacen propuestas de enmienda o modificaciones y terminan siendo, como te dije al comienzo de la entrevista, cuando más corrupto el Estado, más numerosas son sus leyes. Yo creo que este artículo 243 es suficiente como una norma abstracta general, porque normalmente cuando se tipifica un hecho, como en el 243 se dice, se hace la descripción del hecho en forma abstracta y general. Se dice ante tal autoridad. Esa autoridad puede ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral, puede ser la Subsecretaría de Tributación, puede ser la Contraloría. O sea, pueden ser diferentes autoridades y en diferentes situaciones. Ahora, eso, yo creo que no hay un problema no hay un vacío legal. Yo creo que el Código Penal abarca esa situación, lo cual no significa que toda declaración que tenga alguna inconsistencia o no correspondencia a criterio de la Contraloría automáticamente implique la comisión de un delito. Ahí es donde yo veo que hay un problema de aplicación de la ley, porque siempre que se van a aplicar, siempre que se va a aplicar algún hecho típico, siempre se va a depender nuevamente de la sana crítica, de la objetividad de la fiscalía, del respeto a los derechos humanos, el respeto de principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, como que no pueden haber penas excesivas o degradantes, y básicamente de la valoración y de la sana crítica que se aplique en el caso concreto. Entonces yo no creo que estemos ante un problema de un vacío legal, sino que la herramienta existe y que lo que en todo caso tendría que hacerse es que no abusar de eso en el caso concreto. Me refiero, por ejemplo, al caso de que eh, uno tenga un patrimonio de, no sé, de 10 millones de guaraníes, se le olvide que tiene una deuda de tarjeta de crédito de 100.000, o que tiene una caja de ahorro con un depósito de 50.000 guaraníes. Mm. Se hace después de 5 años, después del periodo de ejercicio del ministerio o del Congreso Mm. o del Poder Judicial, lo que sea, Mm.
resulta que esa omisión o esa falta realmente no es relevante dentro de la declaración. Sí, la declaración no fue perfecta, pero no afectó en el examen de correspondencia, y en el examen patrimonial global no tuvo ninguna trascendencia importante. Entonces, sí, la declaración no fue perfecta, no. Tenía una pequeña caja de ahorro que a lo mejor, pero no tuvo ningún impacto de eso. Bueno, y esa es la parte a la que yo me refiero, que tanto Fiscalía como los juzgados penales, en el momento de aplicar la ley, lo tienen que hacer con cierta razonabilidad, y las valoraciones tienen que ser dentro de la sana crítica, la objetividad y el respeto a los derechos humanos. Claro, ahí es muy importante porque en la Contraloría dicen, o sea, de hecho que en la Contraloría cuando se da ese pequeño error, digamos, o ellos ya remiten directamente a la Fiscalía, así como vos estás Sí, diciendo, que con sus sí, investigaciones va a determinar, ¿verdad? Si como, a no claro. ser que dice la Contraloría, por ejemplo, a ver, Carlos Benítez es funcionario y tenía bienes y iba a declarar 100 millones de bienes, pero Sí, puso 100.000 y después le agrega millones y puso 100.000 millones. Entonces la Contraloría le convoca a uno y dice, porque no puede ser que, o sea, un funcionario inferior, un secretario de juzgado tenga 100.000 millones. Así, por ejemplo, que la propia Contraloría puede subsanar, pero en otros casos sí o sí creo que no sé, la Contraloría creo que tiene más de 1.000 declaraciones rectificadas que envió al Ministerio Público. sí. Sí, van a haber casos hay casos en donde realmente van a ser, yo creo que llamativos, a lo mejor un poco grosera la rectificación, y bueno, en ese caso sí habría que ver si esa no correspondencia amerita que se investiguen otros hechos punibles. Y entonces la declaración y el examen de correspondencia lo que realmente hace es abrir una investigación diferente a la declaración falsa. Pero la declaración, la posibilidad de haber hecho una declaración falsa va a estar ahí, latente. El hecho de que se haya hecho esa declaración previo al proceso no significa ningún tipo de entrada, no significa ningún tipo de autoincriminación ni de coerción al que hizo la declaración, simplemente que va a abrir una investigación diferente, y se va a tener que analizar si hubo tal vez un cohecho, algún soborno o algún otro hecho de relevancia penal. Pero de entrada la declaración, para mí, a mi criterio, no es algo que se pueda considerar como una autoincriminación, no viola el derecho constitucional, no declarar contra sí mismo, porque no se le está pidiendo al que hizo la declaración que se declare, que se confiese como que hizo alguna declaración falsa, sino que simplemente que esa declaración, más el examen de correspondencia a la Contraloría, más otros elementos de juicio, pueden dar lugar a una investigación en la que o se encuentren otros delitos, o la misma declaración tenga algún defecto muy importante, pero tiene que ser importante. Por eso pasa otra vez por la aplicación de muchos principios que están relacionados al debido proceso, y que son principios de valorar la prueba conforme a la sana crítica, actuar con objetividad, respetar los derechos humanos, y que la sentencia, en todo caso, si es de condena, tenga fundamentos eh, válidos, y no simplemente que sea una aplicación mecánica de la ley y que no tenga sentido. Entonces, como se dice, a veces, si uno preferiría que le juzguen jueces soviéticos con códigos norteamericanos, o preferiría que te juzguen jueces norteamericanos con códigos soviéticos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, muchas veces yo creo que pasa por crear una cultura jurídica apropiada para un régimen democrático, para un Estado de Derecho, y que las herramientas que estén se apliquen con razonabilidad y con criterio, y no en forma arbitraria. Doctor, Es verdad que muchas veces se pueden utilizar las herramientas para persecuciones, y es el peligro que existe,
bueno, y si eso sucede, habrá que denunciar, habrá que utilizar todas las posibilidades de un debido proceso y del proceso penal para contrarrestar esa persecución si es que existe, ¿verdad? La utilización del proceso para perseguir políticamente también es una realidad que hay que saber que existe, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es lo que vos proponés entonces, doctor? Porque hay gente que interpreta una forma y otros, ¿verdad? Aplicadores incluso de la norma que interpretan de otra forma. ¿Qué es lo que debería hacerse? A ver, la propia Corte debería expedirse sobre, por lo menos en el caso de Cuevas, está pendiente una acción de inconstitucionalidad sobre el tema. O como dice la doctora Clicioni, específicamente aplicar. Vos no estás de acuerdo en porque vos decís, sí, para mí existe y no atenta contra, creo que el artículo 16 de la Constitución, de que uno no puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, la Corte debería establecer, en este caso, por ejemplo, de Cuevas, y decir ya de una vez por todas si esa declaración falsa ante la Contraloría constituye o no hecho punible, doctor. Yo entiendo que mi criterio es que el 243 es suficiente, que no hace falta otra legislación, que las herramientas están ahí disponibles, es cuestión de utilizarlas de manera justa, y que si llegase el caso ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, si el 243 aplicado con el tema de la Contraloría, una declaración de la Contraloría, en el caso concreto, es constitucional, yo creo que es constitucional. Yo creo que el 243 no tiene problema de constitucionalidad. El examen de correspondencia el examen de correspondencia de la Contraloría está en la propia Constitución, y esa garantía procesal también está al mismo tiempo. Ahora, por eso, de nuevo, el asunto es si se usa coercitivamente dentro del proceso, y eso no va a depender eso no depende de cuál es la situación del estado de la legislación. Ese es un problema en que la Fiscalía y los juzgados penales tienen que tener cuidado de no utilizar el 243 se tiene que usar como un elemento de un posible hecho, pero no para compeler a confesar otro delito diferente. No ponerle a un imputado en un dilema: o cometiste declaración perjurio o declaración falsa, o cometiste soborno o cohecho. O sea, es la manera de aplicar es la que se tiene que hacer respetando los otros principios. No se aplica, o sea, ni el 243, ningún artículo legal se aplica sin tener en cuenta otros principios al mismo tiempo. A lo mejor no están expresados, a lo mejor no están explícitos en el momento de aplicar, pero siempre que uno aplica algún tipo penal o algún otro artículo, o sea, el Código Civil, siempre hay otros en la mente del jurista, o en la mente del fiscal, o en la mente del juez. Siempre hay otros principios que al mismo tiempo están influyendo en la forma y en la extensión que se van a aplicar esos artículos. Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada. Fue un gusto conversar contigo, doctor. Gracias por el tiempo. Igualmente, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. El Observador. Un análisis con la verdad.